Hola, soy Pura Planells y he pensado en hacer un cuento para las familias, ahora que estamos en Navidad. El cuento se titula Una Navidad no tan lejana. Se estaba acercando la Navidad y los padres de Inés la quisieron celebrar en la casa de campo, donde se podría disfrutar más del sol, saliendo fuera a pasear o a jugar, siempre que la lluvia o el frío no lo impidieran. Estas fiestas siempre la esperan con ilusión porque se reúnen las familias, incluso los que viven lejos. Inés, como siempre, quiso ir con su madre para ayudarla a limpiar, colocar todos los adornos. La casa era grande y ella siempre le había gustado la decoración navideña. Eran días de grandes comilonas, en donde vivían. Era muy típico preparar el puchero para el día de Navidad. Así que lo dispusieron todo para ir preparando las pelotas de carne y también los pastelitos de moniato y algunos buñuelos que tanto les gustan a la familia. El día de Navidad, por la mañana, Inés y sus padres se levantaron temprano para preparar la mesa, con todos los platos y copas más bonitos que tenían. ¿Cómo no? Ponerse la ropa nueva y esperar los abuelos, los tíos y los primos, toda la familia. Conforme iban llegando todos, el comedor de la casa se iba convirtiendo en un abrazo, besos y deseos de Navidad para el año que acababa. Todos sentados ya en la mesa dieron buena cuenta de todas las delicias que habían preparado. La madre de Inés, entre brindis, villancicos y riñas por la última gamba del plato, riendo y disfrutando de estar toda la familia unida un año más. Llegada la hora del café y de los dulces, volvía a reinar la tradición, esta vez con la pedida del aguinaldo por parte de los más pequeños de la casa, que afanaban a preparar disfraces, la pandereta, la zambomba, las castañuelas, cualquier instrumento con el que hacer alguna actuación, para que los abuelos o los padres les dieran un dinerito para poder ahorrar para la feria del pueblo, que llegaría en pocas semanas, y más que nada golosinas. Entre canciones y dulces se hacía ya de noche. Tocaba ir despedirse. Había sido un gran día donde habían compartido mucho más que la mesa. Ya todos, pequeños y mayores, se abrazaban una vez más y se deseaban poder volver a celebrar la Navidad todos juntos el próximo año. ¡Feliz Navidad a todos!